Quiero hablar en esta mañana sobre la diferencia entre la convicción y la culpabilidad. Es importante que nosotros entendamos la diferencia entre la convicción de Dios, la convicción del Espíritu Santo, la convicción que Dios quiere que nosotros sintamos cuando nosotros le fallamos, y la culpabilidad. La culpabilidad del enemigo de nuestra alma, la culpabilidad que Satanás trae a nuestra vida cuando nosotros le fallamos al Señor. Y nosotros todos necesitamos desesperadamente a Jesucristo. Yo hablaba anoche allá en Indirí de que sobre la cabeza de todos nosotros hay una sentencia de muerte. Hay una sentencia de muerte para el ser humano que está sin Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia de muerte que está sobre cada uno de nosotros, sobre cada ser humano, en toda Nicaragua, en toda Centroamérica, en todas las Américas y en el mundo entero. Hay una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces, si uno no está en Cristo, uno le va a fallar a Dios constantemente. Uno vivirá una vida que le está fallando a Dios, que está pecando, que está alejada de Dios y está perdida en sus delitos y pecados. Es por eso que Jeremías dijo allá en Jeremías capítulo 31 versículo 30: sino que cada cual morirá por su propia maldad. Entonces, si uno no está en Cristo Jesús, uno está condenado a muerte. Y todos nosotros, dijo Isaías allá en Isaías 53, todos nosotros los descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que Dios quiere para todo ser humano, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros aquí en este lugar, es que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él. Si no estamos en Cristo Jesús, sin duda alguna estamos fallando terriblemente a lo que Dios desea para nosotros, y eso se convierte en pecado, pecado contra Dios, y ese pecado produce muerte. Pero también al caminar con el Señor, al acercarnos al Señor, al estar en Cristo Jesús, también vamos a fallar. Porque somos personas incompletas, somos personas falladas, somos personas que no somos perfectos. Y entonces vamos a fallarle al Señor, aún caminando con Cristo, aún caminando en el Señor. Vamos nosotros, sin querer hacerlo, vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a errar al blanco de la perfección que Dios desea para nuestra vida. ¿Y qué sucede cuando eso pasa en nuestra vida? ¿Qué sucede? Es que muchas veces el Espíritu Santo viene y trae convicción a nuestra vida para hacernos cambiar, para arrepentirnos, para hacernos arrepentirnos de ese mal, de ese pecado, de hacernos cambiar hacia la voluntad de Dios y hacia lo que Dios desea en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, en el mismo momento que se está dando ese trato del Espíritu Santo para traer convicción a nuestra vida, en ese mismo instante está el enemigo de nuestra alma. Está Satanás, está el ladrón que solo viene a robar, matar y destruir. Está ahí haciendo el trabajo que el Espíritu Santo hace para traer convicción. Satanás está ahí para traer culpabilidad. Y los sentimientos son muy relacionados, porque todos nosotros que caminamos con Dios no queremos fallarle a Dios. Queremos honrar a Dios. Queremos cumplir con lo que Dios desea para nosotros. Y es muy común para nosotros que conocemos al Señor, y esto es mucho más común para los que no conocen al Señor,
porque lamentablemente los que no conocen al Señor no saben discernir la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está tratando de hablar a uno y traer convicción a su vida. Pero el enemigo de nuestra alma grita con una voz tan alta, tan fuerte. Una voz de culpabilidad, de acusación. Y entonces se convierte en algo en que muchos luchan con ese sentimiento de culpabilidad. Y Dios nunca traerá un sentimiento de culpabilidad a su vida. Nunca. Lo que Él traerá es un sentimiento de convicción. Él le va a demostrar que usted ha fallado, pero Él le va a demostrar de que hay esperanza en Dios. El enemigo no. El enemigo le va a demostrar a través de la culpabilidad que usted le ha fallado a Dios y que usted no es digno de Dios. Y que usted no merece acercarse a Dios, y que Dios no le va a escuchar, y que Dios ya no le ama, y que Dios lo ha rechazado. Esa es la culpabilidad. Y hay dos personajes que quiero que veamos en esta mañana brevemente. Dos personajes que fueron parte de un grupo exclusivo. Fueron dos personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo, dos personas que amaron al Señor, dos personas que fueron llamadas por el Señor, pero dos personas que reaccionaron de una forma muy distinta. Uno recibió y aceptó la convicción del Espíritu Santo, el otro recibió y aceptó la culpabilidad del enemigo. La primera persona que quiero que veamos es el personaje del cual todos conocemos y hemos escuchado: Judas. Judas, el que traicionó a nuestro Salvador. Recuerde que Judas fue un discípulo de Jesús. Fue un discípulo no porque se coló entre los otros discípulos. Fue un discípulo porque Jesús mismo lo llamó por nombre y lo convocó a que fuera uno de sus 12. Dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús se prepara para escoger a los 12 discípulos, Él pasa la noche orando. Pasa la noche buscando la voluntad de Dios para seleccionar a 12 hombres que fueran sus discípulos. Y después de pasar esa noche orando, dice las Sagradas Escrituras que entonces Él convocó a sus discípulos, es decir, a todos los que lo seguían, eran muchos más que los 12, convocó a todos ellos, pero entonces dice las Sagradas Escrituras que seleccionó, escogió, tomó, seleccionó a los que Él quiso. Entonces Judas es discípulo de Jesús porque Jesús quiso que él fuera un discípulo de Él. Una persona seleccionada por Jesucristo, como miles de personas alrededor del mundo, como miles de personas en Nicaragua, escogidas, seleccionadas por Jesucristo para una tarea, para desempeñar un propósito importante en el reino de los cielos. Esa era la función de estos 12 hombres, el privilegio de ser escogido discípulo de Jesús. Entonces, desde el inicio del ministerio de Jesucristo, Judas fue una persona privilegiada junto con los otros 11. Fue un hombre escogido, seleccionado específicamente por Jesucristo, y estuvo con el Señor desde el inicio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Judas vio los milagros, los prodigios. Judas vio cómo Jesucristo levantó a la gente de entre los muertos. Vio cómo trajo sanidad a los enfermos, cómo le dio vista a los ciegos. Judas vio cómo el Señor hizo que el cojo se levantara. Judas sí vio cómo Jesús hizo que el sordo escuchara. Vio los milagros, los prodigios. Judas estaba en esa barca también, en ese mar tormentoso donde Jesús calma la tempestad. Judas estaba presente. Judas participó con todo lo que participaron los otros 11 discípulos. Estuvo desde el inicio hasta el final. Y mire ahí en Mateo capítulo 26. Mire el versículo 20.
Mateo 26:20 dice: cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Con cuántos? Los 12. Ahí está Judas. Ahí está Judas, llamado, seleccionado, apartado por Jesucristo para cumplir un propósito. Ahí está. Ahí está Judas. Versículo 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera. Esto está hablando de los 12. Los 12, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Soy yo esa persona que tú estás, a quien te refieres, que te va a traicionar, que te va a entregar? ¿Seré yo? Y empiezan a hacer esa pregunta. Los 12. El relato bíblico no nos da la impresión que Judas estuvo ahí en una esquina diciendo: soy yo. Y esa es la idea que tenemos, que Jesús le dice: alguno de ustedes me va a traicionar, y allá está Judas: soy yo. Eso no sucede. Se empiezan a cuestionar uno al otro. Y luego en Lucas 22, versículo 23 dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Ahora, yo creo que Judas ya tenía en mente hacer esto. Yo creo que él ya había maquinado esto. Pero como suele suceder en nuestra vida, uno a veces piensa lo mal o el mal que hacer, pero no lo ha hecho todavía. Entonces, mientras no lo ha hecho todavía hay espacio o hay lugar para retornar. Y yo sospecho que Judas está en esta lucha. Yo creo que Judas él no cree que él es posible de traicionar a Jesús. Yo creo que él está en esto. Aquí también seré yo. Seré que voy a consumar lo que he estado pensando. Seré que voy a accionar sobre lo que yo ya he pensado en mi mente. Y eso pasa con nosotros también. Eso pasa con usted, eso pasa conmigo. Porque antes de que se consuma el mal o el pecado, antes de que sea consumido en nuestra vida, ya lo hemos maquinado en nuestra mente. Ya lo hemos pensado. Ya el enemigo ha tenido acceso a nuestros pensamientos. Entonces Judas le falló al Señor, como muchos de nosotros le fallamos al Señor. Somos muy prontos para acusar a Judas y señalar a Judas. Pero Judas no hizo nada diferente a lo que no hacemos nosotros. Todos nosotros hacemos lo mismo. Todos nosotros también le fallamos al Señor. Y únicamente por la misericordia de Dios y la convicción de su Espíritu Santo en nuestra vida que tenemos esperanza. Le doy otro ejemplo de otra persona que también le falló al Señor. Y es Pedro. Pedro también hizo lo mismo que hizo Judas. No hay una diferencia entre lo que hizo Pedro y lo que hizo Judas. La diferencia es cómo ellos reaccionaron a eso. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Pedro también es una persona que ama al Señor como Judas amó al Señor, que tampoco pensó jamás en fallarle al Señor, pero lo hizo. Mire ahí en Mateo 26, versículo 30. Lea conmigo del 30 al 35. Dice: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está:
Heriré al pastor de las ovejas y el del rebaño, y serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Observe el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿yo qué? ¿Yo qué? Mire, número uno, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Porque aunque nunca lo desee, aunque nunca quiera fallar, aunque nunca proponga en su corazón hacerlo, le vamos a fallar al Señor. Él dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ¿me qué? Me negarás 3 veces. Lo mismo que hizo Judas. Lo único que Judas recibió plata, pero Judas también lo entregó, también lo negó. Lo mismo hizo Pedro. Versículo 35. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no. ¿Qué? Qué valiente el hombre, ¿ah? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es por eso que digo: nunca diga nunca. Porque usted puede decir nunca, igual lo hace. Yo no te voy a negar. Es más, dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ya aquí ya eran los 11, ya Judas ya no estaba, ya Judas había salido. Y aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron: ¿qué? No te vamos a negar, no te vamos a abandonar. Si hay que morir contigo, contigo vamos a morir. Y dígame, cuando Jesús murió, ¿cuántos se fueron? Todos menos Juan. ¿Y sabe por qué no se fue Juan? No sé. Bueno, él era el amado del Señor, él era el más cercano. Pero Juan también se cree que cuando Jesús lo llamó a ser discípulo, Juan tenía 16 años. Entonces era un jovencito. Y le pueden hacer mucho más daño a un adulto que a un cipote de 16 años. Y los adultos se corrieron. Y Juan ahí quedó al pie de la cruz. Es más, todos hicieron este compromiso, pero es más, en Lucas 22:33 dice: y él le dijo: Señor, dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, le está diciendo Pedro, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿A la qué? A la muerte. Estoy dispuesto a morir contigo. Y cuando la situación se puso difícil, negó a Jesús. Nadie lo amenazó de muerte, nadie lo amenazó de cárcel. Lo único que señalaban es que él era uno de ellos, que él había estado con Jesús, y el simple hecho de asociación fue suficiente para él negar. Olvídate de la cárcel, olvídate de que lo estaban amenazando de muerte. Lo único que señalaban era su asociación con Jesús, y lo negó. Ahora, yo no creo que Pedro estaba pensando y maquinando negar a Jesús cuando él dijo estas palabras. Yo le creo a Pedro, yo le creo a él. Yo creo que él tenía toda la intención de serle fiel al Señor, así como usted, así como yo. Tenemos toda la intención, así como Judas. A lo mejor lo pensamos, pero no tenemos la intención de ejecutarlo.
A lo mejor se nos cruza en la mente y pensamos hacerle el daño a alguien que nos lastimó. Pensamos vengarnos contra alguien que nos hizo un daño. Pensamos aprovechar y robar algo cuando nadie está viendo. Aprovechamos decir una palabra ofensiva cuando otros no están escuchando. Lo hemos pensado. Y aunque no lo hayamos ejecutado en una acción, así como Judas, muchos de nosotros ya maquinamos, ya lo pensamos, y ya el enemigo tiene acceso a nuestra mente. Lo mismo con Pedro. Yo no creo que Pedro estaba pensando negar a Jesús. Yo no sé si él en su mente vivió un escenario, pensó un escenario en su mente. ¿Y qué pasa si vienen por nosotros? ¿Qué pasa si nos encuentran a todos reunidos en algún lugar? ¿Qué va a suceder? Recuerde cuando Jesús fue arrestado y fue crucificado, los discípulos huyeron y se fueron a esconder. Estaban detrás de una puerta cerrada, porque no querían que nadie supiera que ellos estaban ahí, por temor a lo que iba a suceder. No que todos estaban diciendo lo mismo, que hasta la muerte irían por Jesús. Eso no sucede a nosotros. Pero bueno, conocemos la historia. Judas y Pedro, ambos le fallaron al Señor. Judas niega a Jesús. Conocemos la historia. Lo niega, lo traiciona y ve una oportunidad en la cual no solo entregará a Jesús, pero en que él puede recibir también un beneficio al entregarlo. No es solo señalar y decir ahí está, agárrenlo, pero también ¿qué me dan si se lo señalo? Y le dijeron: te damos 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era el valor que tenía en ese tiempo un esclavo. Un esclavo de baja categoría. Un esclavo barato. A precio de esclavo barato vendió Judas a mi Salvador. Y después, así como el Espíritu Santo, sin duda alguna, el Espíritu Santo empezó a tratar con él para traer convicción a su vida. Porque el Espíritu Santo no está solo tratando con algunos y con otros no. El Espíritu Santo no está trayendo convicción solo a gente buena, y a la gente mala no le está trayendo convicción. El Espíritu Santo está trayendo convicción a todo hombre, a toda mujer, a todo adulto, a todo niño. Porque es lo que el Espíritu Santo anhela, desea, que nos acerquemos a Él. Y sin duda alguna yo le puedo garantizar, sobre la autoridad de la palabra de Dios, que aún Judas, traicionando, vendiendo, entregando a Jesucristo, el Espíritu Santo estuvo ahí trayendo convicción a su corazón, tratando de convencerle a arrepentirse de ese mal. Pero también, como el Espíritu Santo estuvo ahí trayendo convicción, estaba Satanás trayendo acusación, culpabilidad. Y mire lo que sucede en Mateo capítulo 27. Vaya a Mateo 27. Quiero que vea esto conmigo. Mateo capítulo 27, versículo 3. Dice: entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado. ¿Viendo que qué? Mire, yo sospecho. La Biblia no aclara esto, pero yo sospecho que ese conocimiento de él, de que ha sido condenado por su acción, es parte de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en él. Porque el que es cerrado y duro a la voz del Espíritu Santo, el que tiene corazón de piedra a la voz del Espíritu Santo, no le importa si es condenado o no. No le importa, no le interesa.
se burla en la cara de Jesús, se burla en la cara del evangelio, se burla en la cara del cristianismo. No le importa. Pero él, viendo que era condenado, está reconociendo un principio espiritual. Está reconociendo un principio que nos hace entender el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos demuestra que estamos condenados sin Cristo y que necesitamos a un Salvador. Y es por eso que yo le digo, sin duda alguna, el Espíritu Santo estuvo trabajando con Judas. Y por eso, viendo que era condenado, mire lo que dice: viendo que era condenado, devolvió arrepentido. ¿Devolvió cómo? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces él, viendo que es condenado, que esa es una revelación espiritual, esa no es una revelación carnal, esa no es una revelación de Satanás. Satanás no le va a revelar a usted y le va a comprobar a usted que usted es condenado. Al contrario, él le va a decir a usted: todo está bien, todo está bien, que es condenado ni que nada, sigue adelante, todo va bien. Eso es lo que Satanás le va a decir. Quien le va a revelar su verdadera condición de condenación es el Espíritu Santo. Y entonces él siente esto y luego dice: regresa y devuelve la plata arrepentido. Arrepentido. Así como cuando usted se arrepiente, así como cuando yo me arrepiento. Regresa arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y mira el versículo 4, diciendo: yo he pecado. ¿Cómo sabe que ha pecado? ¿Quién le dijo que pecó? Yo he pecado entregando sangre inocente. Mire, escúcheme. Hasta este momento en su vida, hasta este momento, el Espíritu Santo está tratando en él. Obviamente Satanás también. Y ahorita vamos a ver la parte que hizo Satanás. Pero el Espíritu Santo está tratando con él. Ha traído convicción de sus acciones. Ha traído convicción de lo que él ha hecho. Se ha arrepentido. Ha regresado a las personas con las cuales él tramó esta ofensa contra Jesús. Y quiere rectificar esto. Regresa el dinero. Quiere rectificar esta situación. Estoy condenado. He pecado. He entregado sangre inocente. Me arrepiento. Tomen la plata. Deshagamos este trato. Rompamos el contrato. Pero ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¿Ya ve la diferencia en la mentalidad de uno que está siendo trabajado por el Espíritu Santo? De uno que está reconociendo la convicción del Espíritu Santo y alguien que no. ¿Qué nos importa? Dijeron ellos. ¿Qué nos importa? Allá tú. Y mira el versículo 5. Aquí es donde la batalla la gana Satanás. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Viendo que era condenado. Sin duda, yo le digo, después del Espíritu Santo haber tratado ya con él,
haberle hablado a su mente, a su corazón, y él sentir esa condenación, él sentir esa convicción, y viene al templo a tratar de rectificar esto. Y estas personas que no temen a Dios, que no aman a Dios, le dicen: allá tú, no nos importa, allá tú. Y entonces el enemigo le dice: Judas, ya no sirves, has fallado, ya no tienes valor para Dios. Dios jamás te recibirá. Él no te quiere, Él no te ama con ese pecado tuyo. Tu única opción, mejor aléjate de Él y ve y quítate la vida. Y Judas creyó más una mentira de Satanás que una inquietud producida por el Espíritu Santo. Qué terrible, qué triste. Pedro también niega al Señor. Pedro también hace lo mismo que hizo Judas, con la excepción de recibir dinero por el trato, pero hace lo mismo. Lo niega 3 veces y usted lea el relato. Es más, Pedro hasta maldice, porque le siguen insistiendo que él es de ellos. ¿Conoce usted a gente así? Que aquí es de una cara y allá afuera es de otra. No, yo sé que aquí en la iglesia no existe, ¿verdad? Mire, vaya a Mateo 26. Quiero leérselos rápidamente. Mateo 26, versículo 69. Dice: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento. Juró: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? Por saber qué fue lo que dijo, por saber qué fue lo que dijo cuando empezó a maldecir. A ver, ¿qué dice usted cuando usted maldice a alguien? ¿O maldice algo? ¿O maldice con sus palabras? Por saber qué fue lo que dijo. Y la Biblia no nos dice qué fue lo que él dijo, pero yo no creo que eran palabras: no, chiquita, mira, ese no era yo. No, hija, yo hablo como ellos, pero no soy de ellos. Él no, yo no sé qué dijo. Me imagino yo que azarió a la gente ahí y maldijo. Yo no sé si él maldijo a Jesús, o si maldijo a los seguidores de Jesús, o si maldijo a la muchacha que lo estaba señalando, o si maldijo a la gente que estaba ahí acusándolo, o si maldijo lo que estaba sucediendo. Pero él maldijo.
Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué? Lloró amargamente. Lo mismo que Judas hizo. Eso hizo Judas. Eso hizo Judas. Lo mismo. Regresa al templo, conmovido, entristecido. Lo mismo. La diferencia, queridos hermanos, la diferencia es que el Espíritu Santo, bueno, a ambos trajo convicción. La diferencia es que Satanás llenó el corazón de Judas con culpabilidad. Y mire, lo que condenó a Judas, no fue su traición. Judas se condenó no porque él traicionó a Jesús, no porque él vendió a Jesús, no porque eran 30 piezas de plata. Judas se condenó, ¿sabe por qué? Se condenó porque después de 3 años y medio de andar con Jesús, de ver el amor de Jesús, de ver la misericordia de Jesús, de ver cómo Jesús tenía bondad y misericordia al pecador, cómo Jesús, sin importar que uno había hecho, qué pecado había uno cometido, Jesús siempre estaba ahí para perdonar. Y después de haberlo visto tanto en su vida, después de haber caminado con el perdón de Dios encarnado, con el amor de Dios encarnado, después de haber visto y conocido cómo al publicano, al pecador, a la prostituta, cómo libremente y abiertamente y generosamente los perdonó, Judas nunca vino a Jesús. Eso es lo que lo condenó. Nunca vino a Jesús. Lo que a usted le va a condenar no va a ser su falla, no va a ser su pecado. Lo que a usted lo va a condenar no va a ser que usted se alejó de Jesús. Ustedes que nos están visitando hoy y ustedes que han llegado para el Festival de la Amistad, le digo, lo que le va a condenar a usted no es de que usted le ha fallado a Dios. Lo que lo va a condenar a usted es sabiendo que Él perdona, sabiendo que Él ama, sabiendo que Él salva, sabiendo que Él es el Dios de segundas, terceras y un sinnúmero de oportunidades. Usted nunca se acerque a Él. Eso lo va a condenar. Eso lo va a condenar. Lo mismo hizo Pedro. Pero se acordó de Jesús. Se acordó de las palabras de Jesús. Y mire lo que sucede. Vaya conmigo a Juan 21. Con esto termino. Quiero que vea esto. Juan capítulo 21. Mire cómo Jesús trata con él. Juan capítulo 21, versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor,
Tú sabes que te quiero. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. ¿Qué ves? Tercera. ¿Se acuerda? El gallo cantó ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces le hizo la pregunta? 3 veces. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pero él, entristecido de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Jesús le hace la pregunta a usted: ¿me amas? ¿Me amas? Mire, yo le garantizo con la autoridad de este libro, con la autoridad de la palabra de Dios, yo le garantizo que si Judas hubiera regresado a Jesús y le hubiera dicho: fui yo, aquella noche en la mesa que dijiste uno te va a entregar, fui yo, te vendí, pero vengo a rogar tu perdón, perdóname. Yo le garantizo que si Judas hubiera hecho eso, Jesús lo hubiera perdonado. Jesús lo hubiera perdonado. Pero en vez de venir a Jesús y pedir el perdón de Jesús, se llena de culpabilidad y dice: mi única salida es quitarme la vida. Hoy el Espíritu Santo quiere traer convicción a su vida, no culpabilidad. Póngase sobre sus pies.